Comenzamos Vallecas Nuestro. Hoy en este programa hablaremos de Bankia. Por lo menos haremos una pequeña incursión después de conocer que su presidente, Rodrigo Rato, ha dimitido después de conocer que van a tener que inyectar a este banco entre 5.000 y 10.000 millones de euros. Tiene activos tóxicos de 31.000 millones de euros, una verdadera barbaridad. Además de que hace bien poquito el presidente del gobierno comentó que no iba a emplear el dinero del Estado para sanear ningún banco, pues parece ser que otra vez más donde digo Diego y se va a poner ese dinero. Después hablaremos también con Javier Espinosa. Javier Espinosa fue en su momento el portavoz de Izquierda Unida en la Junta Municipal de Vallecas. En el año 2009 hubo una serie de protestas que desencadenaron 3 detenciones y ahora hemos conocido la petición de condena para ellos. Queremos tenerle aquí para recordar qué fue lo que ocurrió, por qué pasó y cuáles son esas peticiones de pena. Vamos a ver si os acordáis, el programa anterior estuvieron aquí los compañeros del Ayuntamiento de Madrid, la representación de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, que se han unido todos los sindicatos en una lucha común, que es la de intentar que no se pierdan puestos de trabajo por las amortizaciones que ya están sucediendo y al mismo tiempo que no haya despidos, así como la actitud del Ayuntamiento de Madrid, que no quiere respetar el convenio, no quiere respetar lo firmado en su momento, que ya, por cierto, lo firmado fue con esta alcaldesa, con Ana Botella. Después también hablaremos, sobre todo en nuestra tertulia, hablaremos de Esperanza Aguirre, para alguien que parece ser que ahora hay que pagar absolutamente por todo, aunque realmente como si no estuviéramos pagando ya de por sí. Bien, pues vamos a empezar, si os parece, vamos a ver aquel anuncio de Bankia, aquel que nos decía que íbamos a ser, como decía, todos seremos titulares de lo que viene, de lo que tiene que venir. Caray con los titulares. Venga, vamos a verlo. Joder. En Bankia creemos tanto en el futuro que le hemos abierto una cuenta. Una cuenta en la que, si todos aportamos lo mejor que tenemos, todos seremos titulares de lo que está por venir. Bueno, pues tenemos aquí a Javier Espinosa. Ya os comentaba que allá en el año 2009 hubo una protesta en la Junta Municipal de Vallecas. Esa protesta desembocó, bueno, pues en que entrara la policía, hubo 3 detenidos y bueno, es que han tenido que ponerle el micrófono rápido porque acaba de llegar, entonces habéis visto esa sombra que corría rápidamente hacia allá. Bien, como os decía, ya en el 2009 hubo 3 detenidos por aquellas protestas. Ahora se conocen la petición de penas. Y bueno, antes de entrar, Javier, Javier, como he dicho antes, en aquel momento era el portavoz de Izquierda Unida en la Junta Municipal. Ya no estás ahora mismo en la Junta, ¿no? No. Bien, entonces, primero que nos recuerdes qué fue lo que ocurrió aquel día. Bueno, pues esto, una asociación de vecinos, la Asociación de Vecinos del Alto del Arenal, llevaba estableciendo o intentando establecer contactos con la concejala para que se les cediese ese terreno del recinto ferial para realizar las fiestas del barrio. Pasaba el tiempo y no había ningún tipo de contestación, y entonces los vecinos decidieron realizar una protesta en la Junta Municipal, esto para plantearles que les contestase de alguna manera. Bueno, el día de que se celebraba el pleno, pues de pronto se vio que aquello estaba prácticamente tomado por la policía. Había unos cuantos coches de policía, me refiero a unos cuantos de policía municipal. Por primera vez
se pedía el documento nacional de identidad, esto para entrar. Se notaba perfectamente que se estaba reteniendo a la gente, no dejándolas entrar, para que no hubiese espectadores en el pleno. Y esto, en un momento determinado, los vecinos desplegaron una pancarta. La concejala, como ya habían hecho otras veces, esto terminó el pleno, cerró el pleno, y inmediatamente entraron la policía municipal, que se llevó a los que portaban las pancartas, las pocas personas que estaban allí en el pleno en esos momentos. Y bueno, tanto los vocales del PSOE como nosotros, como los de Izquierda Unida, nos quedamos quietos pensando que no tenía sentido esto por ese tema de cerrar el pleno, sino que lo lógico, como en otros casos, esto se discute un poco y a partir de ahí se vuelve a reanudar el pleno. Pero un momento, Javier, pues no sé, ¿hay algún problema de audio posiblemente? ¿Se oye? Bien, perfecto. Sigue, Javier. Entonces bueno, pues nos quedamos, ya digo, los vocales de la oposición ahí quietos en el pleno, pero de pronto empezamos a escuchar un gran tumulto, un gran alboroto, y entonces nos acercamos a ver qué es lo que pasaba, y para nuestra sorpresa el espectáculo era absolutamente dantesco, ¿no? Es decir, la policía con una violencia absolutamente exagerada tenía a los detenidos, a los que posteriormente serían detenidos, en el suelo. La gente que estaba en la pancarta estaba en este momento sujeta uno de ellos en el suelo con una bota de la policía encima de su cabeza. Es decir, una situación absolutamente dantesca. En cuyo caso, por los que estábamos allí, avanzábamos hacia la policía para plantearles que no tenía sentido, que es que no había proporción de ninguna manera entre el tema que se estaba tocando y la actuación absolutamente intimidatoria y fuera de lugar de la policía, ¿no? Entonces posteriormente fueron detenidas 3 personas. Fueron detenidas 3 personas. Inmediatamente después intentamos plantearles que dejaran libres a los detenidos. Creíamos que los detenidos estaban ahí dentro todavía en la Junta Municipal, y entonces nos encontramos con que inmediatamente después apareció un mando de la Policía Municipal que nos dijo que no, que estaban en esos momentos ya en la comisaría. Bueno, pues entonces nos fuimos por unos cuantos a la comisaría, y los demás estuvimos allí el tiempo que estimamos que estaba todo calmado. Y confirmando además pues que no había, efectivamente, no estaban allí los detenidos. Bueno, a los detenidos se los llevaron a la comisaría. Al día siguiente los llevaban a Plaza de Castilla. Y en Plaza de Castilla, los que estaban allí, que yo no estaba, yo estaba trabajando, me llaman para comunicarme que uno de los más implicados era yo, que a mí se me acusaba nada más y nada menos que de agredir a 2 policías, policías de estos disturbios, que agredía a 2 policías de disturbios, y que el más acusado de todos era yo. Bueno, resumiendo, hace poco tiempo, el fiscal, después de todo este tiempo, nos citó para plantearnos cuál era la acusación. Y la acusación, es sorprendente, mira, a la mayor parte de la gente, a los 5 restantes, les acusan de faltas. Por tanto, serán multas o alguna cosa así los que les pueda caer. En mi caso, sin embargo, se planteaba que en mi caso era un delito, porque según se plantea, yo había agredido a dos policías, y además los había a uno llevado a una baja de 14 días y a otro con problemas en los dientes. Sorprendentemente, a pesar de que el cambio de declaración de los policías era terrible, porque claro, el primer término decían que era una agresión directa prácticamente entre los policías y que yo me había cargado a 2 policías así directamente, ¿no? Como eso era absolutamente inverosímil, y además se daba el caso
de que si yo era el más implicado, ¿por qué diablos era yo? Yo no me habían detenido. Es decir, se daban toda esa serie de contradicciones, los policías cambiaron de versión a una versión en la cual ya son varios los que les sujetan y entonces yo les agredo. De resultas de los cuales, agrediendo a uno, salen dos dañados, ¿no? Y bueno, el tema es, digamos, la parte anecdótica. Para terminar esto, yo creo que la parte política es, bueno, pues es un elemento más esto de represión, que en este caso me ha caído a mí, pero que bueno, que podía haber caído a otro, ¿no? Que en definitiva parece que fue aquello un escarmiento para que dejasen de incordiar esto las asociaciones, ¿no? Para que dejen. ¿Qué te iba a decir, Javier? Las penas, ¿cuáles son las penas que...? Bueno, por esto el fiscal pide año y medio de prisión. Pide invalidación para cargos públicos, y por lo menos de multas por ahora no dice nada, pero hay una indemnización también a los policías. No te veo yo a ti, Cuerpo, para cargarte a 2 policías, ¿eh? Y menos, claro, estamos hablando de 2 antidisturbios, es decir, no estamos hablando de 2 policías de normalitos que pueden ir que podemos encontrar en cualquier calle, es decir, 2 antidisturbios pertrechados y bien preparados precisamente para esto, ¿no? Bueno, ¿y cuáles pueden ser las consecuencias de esta...? Bueno, las consecuencias obviamente son duras para los compañeros, que van a tener que soportar los gastos de abogacía, presentación ante los tribunales, ante procuradores, y luego las posibles multas que vayan a caer. Y en mi caso, bueno, pues en principio la petición del fiscal es año y medio de prisión. Lo cual En este caso, tu abogado, me imagino que ya has hablado con él, ¿cómo lo ve? Bueno, los abogados son muy cautos, sobre todo tal y como está la justicia en estos momentos, más cautos, ¿no? En principio creen que la acusación no tiene demasiado sentido y sobre todo no tiene mucho sentido los cambios en las versiones que se han producido a lo largo de este tiempo, ¿no? Y por otro lado, bueno, no creo que yo tenga precisamente una pinta de persona suficientemente grande o preparada para acabar con 2 policías y sin más, ¿no? Sí, bueno, y la actitud de la concejala sigue siendo la misma, ¿no? Yo supongo que sí, vamos, de hecho al día siguiente se presentó para acusarnos a los dos vocales, a 2 de los vocales, a otro y a mí, de las actuaciones de las que nos acusaban, y bueno, pues supongo que cuando vaya a juicio pues hará lo mismo, ¿no? Pero yo creo que esto no es tanto una cuestión que vaya dirigida, insisto, contra mí, en todo caso como representante de Izquierda Unida, ¿no? En ese sentido sí es posible. Como el hecho de que yo creo que, bueno, como se está demostrando en los últimos tiempos a nivel estatal, la situación va por el mismo lado. Es decir, aquí la gente obviamente va a protestar porque las situaciones son cada vez más sangrantes contra la clase trabajadora, y yo creo que para evitar protestas ellos están cerrando poco a poco las libertades, ¿no? Anulando de alguna manera las libertades democráticas. Y yo creo que es lo grave, lo muy grave que hay en este tema. Que esto es un ejemplo más de lo que parece que ahora a nivel estatal se produce. Los que tuvimos, iba a decir la suerte, pero no, claro, la desgracia de conocer aquellos hechos, de ver las posteriores reacciones, especialmente de la prensa, de una parte de la prensa. Tienes algo que decir, ¿verdad? O sea, de todo lo que se dijo y se decía de algunos, yo creo recordar que de algunos hasta se decía que era un etarra, y demás, ¿no? Sí, sí. Bueno, el tema de los etarras ha sido una constante en las recriminaciones de Eva Durán, ¿no? De la concejala. En todas las actuaciones que ha habido, ya sea de la protesta por la